Saludos y buen día. El bautismo para muchas congregaciones es sinónimo de que ya perteneces a esa congregación, no lo es tanto una nueva vida, ni el morir para el mundo y vivir para Dios, no. Según ellos ya empiezas a formar parte del inventario, cometiendo el error que pasó en tiempos de Pablo, donde algunos se creían inventario del hermano que les bautizó, teniendo Pablo que enseñarles que nadie murió por ellos, solo Jesús. El bautizo es sencillamente un cambio de vida, es haber aceptado la palabra en tu corazón y empezar a vivir de la mano con ella. La pregunta viene siendo, ¿es el bautismo un acto que se debe hacer físicamente? Debes sumergirte en aguas para tener una nueva vida. En el video de hoy desvelaré la verdad sobre los bautismos, el por qué debe hacerse y cómo debe hacerse. Partiendo de la idea de que Dios conoce pasado y futuro, debemos pensar que por lógica simple, también sabe que en el final de los tiempos, se multiplicaría la maldad y que muchos se harían pasar por pastores y peor aún por profetas, que la mentira se esparciría por los rincones del planeta. Sabiendo esto, si las escrituras repiten que no se debe confiar en hombres, ¿habría Dios de darle potestad a un hombre en nuestros tiempos de bautizar? La respuesta a cada pregunta se encuentra ya escrita. Empecemos. Juan Bautista tiene testimonio de las escrituras, de que fue llamado a bautizar o mejor, sumergir. Testimonio que no tienen los hombres hoy día. Muchos dicen Dios me eligió, Dios esto, Dios aquello, pero no tienen cómo sustentarlo, todo porque la fe que deberíamos tener solo en Dios, ahora la debemos tener según ellos, en los hombres. Pero ¿por qué bautizaba Juan? Porque él encomendó Dios esto. Para encontrarle sentido al bautismo, debemos viajar a aquella época en la que el pueblo de Israel, luego de haber salido de Egipto, tuvo que cruzar el mar de juncos, conocido como Mar Rojo, y es allí donde sucede el primer bautismo. Primera de Corintios 10 versos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí Pablo nos narra que el pueblo fue bautizado en esas aguas, pero después nos explica que el bautismo es estar bajo la guianza, porque dice, en Moisés fueron bautizados. Moisés es quien les guió, pero Moisés no guiaba solo, la nube de agua era quien los guiaba, no solo de día, también en la noche, aunque en forma de columna de fuego, porque el agua a los lados no les dejaba torcerse y la nube arriba lo confirmaba. Esto queda sellado cuando Pablo dice, bebían de la roca, y al decir bebían de la roca, se refiere a aguas vivas, no aguas estancadas, sino de las que corren. Juan Bautista laboró en el río, lo digo porque en algunas sectas, hasta han mandado hacer piscinas, mostrando de otra forma la falta de conocimiento, o quizás en testimonio contra sí mismos, porque así atestiguan de que ese bautismo no es el verdadero sino solo un ritual, para ser parte de la congregación, aunque lo hagan ver como un acto simbólico de muerte ante el mundo por parte del creyente. Primera de Pedro 3 verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo que quita la inmundicia es el conocimiento de la palabra y la aceptación de la misma, una vida según la palabra. Porque de otra manera se cometería el mismo error del pueblo israelita, creyendo que con actos físicos podía estar en paz con Dios, pero ya sabemos que Dios se hartó de sus ceremonias, para fijarse en el corazón y en el espíritu, que es donde se aplica la verdadera ley. Éxodo 13 verso 21 y 22. Y yo iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Como ven, aquí se confirma lo dicho anteriormente, eran guiados en el desierto. Otros versos que indican la razón del bautismo de Juan son los siguientes. Éxodo 19 desde el verso 10 al 17. Y yo dijo a Moisés, ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día yo descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado.
sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Aquí se puede entender que santificarse es quitar de sí toda mancha y dejar su vida habitual para estar preparados para recibir a Dios. Repito, recibir a Dios. Isaías 40 verso 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Yo Soy. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo preparó Juan el pueblo? Lucas 3 versos del 3 al 6. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Juan les decía que fueran buenos con el prójimo, a los recaudadores que pidieran lo justo, y a los soldados que no extorsionaran. Estaba enderezando los caminos. En las mismas congregaciones repiten que el bautismo no es garante de salvación, y no mienten, porque se refieren al sumergimiento en agua, pero aquel que ha sumergido su corazón en las aguas de la palabra o la ley de Dios, ya no peca, y tiene garantía de salvación, porque el que se entrega a las aguas es uno con ella, dejando que ésta le lleve a donde quiera porque ha aceptado su voluntad. La persona que no ha abandonado su vida mundana, es porque no ha sido bautizada realmente, solo se ha metido con ayuda de otro hombre, en unas aguas nada más. Deben sumergirse en cuáles aguas. Juan 7 verso 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuevamente se recalca que las aguas son la instrucción, el consejo de Dios, recibir, aceptar y practicar la palabra. Para ello tenemos el testimonio de Judas Iscariote, que también bebió, pero en realidad nunca aceptó las aguas porque jamás cambió. En varias ocasiones se repite el bautismo de Juan, como si fuera de él nadie más, similar a cuando dice la ley de Moisés y no ley de Dios. Aquí no dice el bautismo de Dios, esto porque ese bautismo era físico y tangible para que en su psiquis los hebreos tomaran en serio un cambio en ellos. Todos sus rituales se basaban en actos físicos, pero todo esto es concerniente al pueblo israelita, es decir, a los descendientes de Jacob. Haced frutos que muestren arrepentimiento. Se entiende que no solo es bautismo. Algunos defienden el bautismo en aguas hoy día usando los siguientes versos. Marcos 16 versos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los católicos bautizan niños que no saben ni caminar, y no eligen si hacer lo bueno o lo malo, y tampoco creen en nada porque aún ni el abecedario lo saben, y aunque se les repita el verso, y la palabra el que creyere, siguen sin entender, aunque yo no me dirijo a gente con conocimientos básicos sino más profundos. Prosigamos. Mateo 28 verso 19 y 20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mucho cuidado. Esto del Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue puesto después en las Escrituras, no venía en el libro original. Todo debe hacerse, solo en el nombre de Yahshua, es decir Jesús. ¿Tienes dudas sobre esto? La Escritura te las aclarará en breve. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí no dice la Trinidad, solo el nombre de Jesús. Hechos 8, 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, solo Jesús. Hechos 10, 48.
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí ya tenemos más versos que dicen solo en el nombre de Jesús, contra un solo verso que contiene la Trinidad, y es que así se debe discernir las Escrituras, con 2 o más versos si se tienen, no solo con uno, así se cumple la ley. En boca de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Hechos 8 versos 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este verso es muy usado para hablar del bautismo, incluso afirman que era agua quieta, y por eso crean piscinas, pero allí no dice que sean vivas y menos aguas quietas. Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí no dice, después del bautismo como si fuera uno solo, reitera, bautismo de Juan, no nuestro bautismo. Hechos 19 desde el verso 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Si Pablo sabía que el bautizo debía ser en agua, ¿por qué se mostró extrañado? Porque tuvo Pablo que aclararles, y mejor aún, aunque ya habían sido bautizados en agua, no habían recibido el Espíritu Santo, que según el siguiente verso es requisito. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cabe aclarar que Pedro predicaba como judío a todos, y les hablaba del bautismo de arrepentimiento. Sigue el verso que clarifica todo, y es el mismísimo Pablo, el apóstol de los gentiles, quien lo enseña. Y debemos tener en cuenta que todos los versos anteriores sucedieron en orden cronológico, antes de la predicación de Pablo. Luego de exhortar Pablo al pueblo, y llamarles bebés inexpertos les dice, Hebreos 6 desde el verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Esta perfección de la que habla Pablo, es una palabra imposible de entender para algunas congregaciones y para sus creyentes que creen que Dios sigue basándose en obras materiales y ceremonias y no en el estado del corazón. Ahora bien, piensen, ¿podrá ser una persona salvada habiendo sido justa el resto de su vida mediante el conocimiento de la doctrina sin haber sido bautizada en agua? Ciertamente, porque el acto físico se hace a los ojos de los demás, y pasa a ser más una responsabilidad con ellos que con Dios. Pero, ¿podrá alcanzar la salvación una persona que no ha ejercido la palabra aunque la conozca toda, pese a que se haya bautizado en 100 iglesias? No es posible. Volvemos a la base, a su inicio. El bautismo es una preparación donde se limpia de toda mancha al espíritu para que pueda recibir la venida del Señor, sumergiéndose en las aguas vivas de la doctrina de Cristo. Eso no es un acto exterior, sino interno, porque el espíritu no tiene parte con lo terrenal, como todas las cosas en esta renovada ley de la gracia, en espíritu y verdad. Recuerden. No somos un pueblo de Dios por herencia de sangre de Abraham, sino por similitud con su espíritu. ¿En qué parte se muestra a Abraham siendo bautizado? Espero les haya gustado y hayan avanzado más en este hermoso mundo de la verdad y la perfección, de la que habla Pablo. Suscríbanse, compartan el video, y denle like. Paz a todos y hasta la próxima.